Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mati. En esta ocasión vamos a seguir estudiando conjuntos. Vamos a ver algunas operaciones que tienen los conjuntos, o sea que podemos hacer entre conjuntos, y vamos a ver algunas propiedades que tienen estas operaciones. Vamos a arrancar en este video con las operaciones intersección y unión. Vamos a definirlas y vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a revisar algunas propiedades. Entonces, empecemos con la unión. Entonces, sean A y B dos conjuntos, ¿sí? Dos conjuntos. Vamos a definir la unión. Definimos la unión de A y B como el siguiente conjunto. La unión va a estar se va a anotar con este símbolo. Y vamos a definir el conjunto A unión B como el conjunto de los X tales que X pertenece a o X pertenece a B. Entonces, ¿cuál va a ser este conjunto? Van a ser los conjuntos de A o los conjuntos o los elementos de A o los elementos de B. Es decir, si hacemos un diagrama de Venn, digamos, acá tenemos el conjunto A, aquí vamos a tener el conjunto B y podemos tener un conjunto universal, como les mencionaba en el primer video de conjuntos. ¿Y cuál va a ser entonces la unión? La unión va a ser esto, todo el conjunto y todo esto. Es decir, va a ser todos estos, o sea, pintar todo el conjunto A con todo el conjunto B. Y a eso le vamos a llamar a unión B. Eso es el diagrama de Venn. Digamos que podemos hacer un ejemplo sencillo cogiendo el conjunto A igual a A, B, C. Y cogemos el conjunto B igual, digamos, a A, D, F. Y si hacemos la unión, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser la unión? A unión B va a ser igual al conjunto de los X que están en A o están en B. Es decir, va a ser igual a coger los elementos de A y los elementos de B. Y esa va a ser la unión. Ahora vamos a definir lo que es la intersección. La intersección, la intersección se nota con el símbolo este, eh, como con una N hacia arriba, pero no una N. Este es el símbolo y se define como A intersectado B es el conjunto de los X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, van a ser los elementos que tiene en común A y tienen en común B. Sí, los conjuntos, o sea, los elementos que tienen en común esos conjuntos. Viéndolo en un diagrama de Venn, y tenemos un conjunto universal, digamos que tenemos este es A y por aquí tenemos B. Entonces, la intersección va a ser este pedacito de acá. Esta va a ser nuestra intersección. Recordemos que aquí tenemos el conjunto universal. Y esa va a ser la intersección entre A y B. Un ejemplo muy sencillo, podemos incluso tomar el mismo de arriba, A igual a B, C, y podemos tomar el conjunto B como A, D, F. Si tomamos este conjunto, ¿cuál va a ser la intersección? Va a ser entonces el conjunto, los elementos que sean comunes en A y B, es decir, A intersectado B. Miren que el único elemento que está en ambos conjuntos es A, entonces va a ser el conjunto de singleton A. Ahora, como les venía diciendo al principio del video, para estas dos operaciones tenemos algunas propiedades.
Y vamos a decir algunas, bueno, vamos a decirlas todas, pero vamos a demostrar solo algunas, porque algunas salen por directamente de la definición, ¿sí? Digamos, la primera propiedad que vamos a ver es que A intersectado B y B intersectado es igual a B intersectado A, es decir, la intersección conmuta, ¿sí? Y eso se tiene por definición. Ahora, también tenemos que la unión va a conmutar. Entonces, esto es A unión B es lo mismo que B unión A. Eso también se puede ver de una manera sencilla por la definición. Tenemos que A intersectado, o sea, un conjunto intersectado vacío, pues es vacío. Y esto se tiene porque no podemos, si tenemos un conjunto intersectado con vacíos, el vacío es un conjunto que no tiene elementos, entonces va a ser algo, o sea, va a ser un conjunto intersectado con algo que no tiene elementos. Entonces, por definición, vamos a tener que tiene que ser necesariamente el conjunto vacío. Ahora, el cuarto, la cuarta propiedad es que A unión vacío, pues es igual a A. Estamos uniéndole a un conjunto algo que no tiene elementos, pues entonces es el mismo conjunto. La propiedad 5 va a ser es que A unión A es igual a A. ¿Y por qué? Pues miren que al conjunto le estamos uniendo el mismo conjunto, no van a compartir, o sea, no van a tener elementos distintos, entonces va a ser el mismo conjunto. Ahora, la propiedad 6 es que A intersectado A es igual a el mismo argumento de la propiedad 5 es que eh, tenemos el mismo conjunto intersectándose a él mismo. Entonces siempre van a ser los mismos elementos. Entonces tienen que ser iguales. Ahora, la propiedad 7 que esta propiedad va a ser fundamental en, en el ejercicio que vamos a, en la propiedad que vamos a mostrar ahorita. Esta podemos dar una pequeña prueba de esta propiedad y es que, y es la siguiente. Si nosotros tomamos, de hecho es muy sencilla, es muy rápida, si tomamos un elemento X que pertenezca a A, ¿sí? Por definición de la unión, vamos a tener que o está, vamos a tener que está en A y por lo tanto ya va a tener que estar en la unión. ¿Por qué? Porque la definición del conjunto A unión B son los X que pertenecen a A. Espérense que aquí me equivoqué. Son los X tales que los X pertenecen a A o X pertenece a B. ¿Sí? Entonces, por mera definición, sabemos que X está en A, por lo tanto tiene que estar obligatoriamente en la unión. Entonces, esa propiedad es inmediata también. Ahora miremos la propiedad 8. La propiedad 8 nos dice es que la intersección de un conjunto con otro siempre va a estar contenido en el conjunto A. O también podemos decir al revés, ¿no? Que A intersectado B también está contenido en B. ¿Sí? Eh, la prueba es sencilla, también podemos hacerla de una manera rápida. Miren, tomemos sea X que pertenezca a intersección B. Recordemos que para probar que algo está contenido, o sea que un conjunto está contenido en otro conjunto, basta tomar un elemento del conjunto que queremos ver si está contenido en el otro y ver que ese elemento está en el conjunto en el que queremos ver que de donde partimos está contenido. Entonces, X pertenece a intersección B. ¿Y esto qué significa por definición? Significa que X pertenece a y X pertenece a B. Miren, entonces ya tenemos que X pertenece a A. Entonces, pues por lo tanto, X pertenece a A, es decir, tenemos la contenencia. Y por eso les digo que también se tiene esta inmediatamente, porque X también está en B. Entonces, pues vamos a tener esta otra contenencia acá. Ahora, la propiedad 9 es la siguiente. Aunque esa sí no la voy a, esa es inmediata. Tenemos que la intersección es asociativa. Esa propiedad sale por definición también. Tenemos también que
La unión también es asociativa. Es igual a A unido B unido C. Y ahora ya vienen las propiedades, eh, que es así, voy a hacer un poco más de énfasis. Y es en la propiedad 11 que nos dice lo siguiente. Y es que A intersectado B unión C es igual a A intersectado B unión A intersectado C. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? Lo que nos está diciendo es que la intersección distribuye con respecto a la unión. Entonces vamos a ver que esto es cierto. ¿Cómo se prueba esto? Como lo decíamos, como vimos en el video pasado, para probar que dos conjuntos son iguales, tenemos que ver que se tienen ambas contenencias, es decir, que este de acá está contenido y que este de acá está contenido en este de aquí. Entonces vamos a hacer la demostración. Prueba. Vamos a arrancar probando que si tenemos un elemento acá, entonces este está contenido en el otro conjunto. ¿Sí? La primera contenencia. Para esto arrancamos tomando un elemento de A intersección B unión C. Entonces sea X que pertenezca a A intersectado B unión C. Pero por definición que tenemos del conjunto de intersección, por definición que tenemos sobre el conjunto de intersección, de la intersección de dos conjuntos, tenemos que esto implica que X pertenece a A y X pertenece a B unión C. ¿Sí? Porque pues esa es la definición de la intersección. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Lo que queremos ver es que X pertenece a intersección B unido a intersección C. Entonces, aquí ya tenemos que X pertenece a. Ahora miremos qué pasa cuando tenemos este elemento acá. Si X, bueno, como X pertenece, como X pertenece a B unión C, entonces vamos a tener que, por definición de unión, que X pertenece a B o X pertenece a C. También tenemos otro caso y es que pertenezca a ambos, ¿sí? O X pertenece a B intersección C. Pero este caso eh, se puede reducir a tener estos dos, porque si X pertenece a B intersección C, ya pertenece a alguno de estos dos. Entonces basta probar, bueno, basta ver qué pasa cuando X pertenece a B o X pertenece a C. Entonces miremos, tenemos el caso 1. Si X pertenece a B, entonces, como X pertenece a A, bueno, lo que tenemos es que si X pertenece a B, y como sabemos que X pertenece a A, entonces vamos a tener es que X pertenece a intersección B, porque esa es la definición de intersección. Ahora miren que la propiedad 7 nos dice que el conjunto A está contenido en A unión B, ¿sí? Entonces lo que hacemos es ver lo siguiente. Tomemos A como A intersección B. Supongamos que es esa. Y nosotros lo que vamos a hacer es unirle el conjunto que necesitamos, es decir, A intersección C. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta, porque ya tendríamos que X pertenece a intersección B y a ese le unimos a intersección C. ¿Sí? Ahora miremos el caso 2, porque aquí ya lo tenemos. Ahora miremos el caso 2, que es algo análogo, pero ahora tomando X en C. Entonces, si X pertenece a C, entonces
ya tenemos que X pertenece a y X pertenece a C. Luego es la definición de intersección, X va a pertenecer a intersectado C. Y volvemos a aplicar lo mismo. Le vamos a unir lo que necesitamos, porque por la propiedad 7 vamos a tener, a tener que eso se satisface. Luego, con X va a pertenecer a intersección C unido a intersección B. Y como vimos por una de las propiedades, pues la unión es conmutativa, entonces es lo mismo. Y con esto concluimos que A intersección B unión C está contenido en A intersectado B unido a intersectado C. Ahora tenemos que ver que se cumple la otra contenencia, es decir, que si tiene que es decir, esta otra contenencia de acá. Para esto, ¿cómo lo hacemos? Consideramos un X que pertenezca acá y mostramos que está en este conjunto de acá. Entonces, sea un X que pertenezca a intersectado B. Este X es un elemento arbitrario del conjunto, ¿no? Entonces, no importa si tomamos los mismos X en cada caso. Es un X arbitrario. Entonces, sea X que pertenezca a intersección B unido a intersección C. Por definición de unión, ¿qué vamos a tener? Que X pertenece a intersectado B o X pertenece a intersección C. ¿Sí? Ahora, si X pertenece, ahora miramos los casos. Caso 1 acá por este lado. Si X pertenece a esta intersección, entonces, por definición de intersección, vamos a tener que X pertenece a A y X pertenece a B. Ahora lo que necesitamos es que también, bueno, necesitamos que X pertenezca a B unión C. Pero por la misma propiedad 7 que hemos venido utilizando, tenemos que B está contenido en B unión C. Luego vamos a tener que X pertenece a B unión C. Es decir, X pertenece a y X pertenece a B unión C. Así, pues esa es la definición de intersección. Vamos a tener que X pertenece a intersectado B unión C. Y el otro caso es análogo, el caso 2. ¿Por qué? Porque ahora tomamos si X pertenece a intersección C, vamos a tener que X pertenece a y X pertenece a C por la definición de intersección. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Sabemos que C está contenido en C unión B, pero que esto es igual a B unión C porque sabemos que la unión es conmutativa. Y esta es la propiedad 7, ¿no? Recordemos, esa propiedad 7 es la que nos está ayudando a resolver este ejercicio. Luego vamos a tener que tanto X pertenece a y X pertenece a B unión C. Es decir, X pertenece a intersectado B unión C, que es precisamente lo que queríamos probar. Como ambos casos se tienen, vamos a tener entonces que se tiene esta otra contenencia de acá, que es la contraria, y hago una observación, y es que en el caso en que sea de que tenemos estos dos casos, pero como mencioné hace un rato, también podemos tener en el que esté, que X esté en la intersección de todos. Entonces, pues va a ser lo mismo, ¿sí? Solo con estos dos casos basta para ver, para probarlo, porque si tomamos la intersección de todos, vamos a llegar a uno de estos mismos casos, entonces no hay problema. Ahora, para terminar, les dejo este ejercicio que prueben la propiedad 12, que nos dice que A unión B intersección C es igual a A unión B intersección A unión C. Es decir,
que la unión distribuye con respecto a la intersección. Se los dejo como ejercicio. Si no lo pueden hacer, lo revisamos después y déjenmelo en los comentarios si quieren hacer que haga un video respecto a esta demostración. Y con esto entonces terminamos el video de hoy. Si te gustó, por favor, regálame tu like. Si quieres saber un poco más sobre matemáticas, te invito a que te suscribas a mi canal y hasta la próxima.